tipos de prácticas también, eso después más complejo lo vamos a ver en comunicación lingüística, y de los distintos tipos de conocimiento hemos diferenciado esta cualidad de que todos son útiles, nada más que va a depender de la situación en la que nos encontremos, el entorno, el contexto, es la que nos va a marcar entonces qué tipo de conocimiento es el que vamos a necesitar para responder a lo que se nos demande. Independientemente de eso, también hemos reconocido que el conocimiento científico es el que reviste mayor rigurosidad y mayor, eso que escuchan es mi perra que está ladrando, es el que tiene mayor prestigio de todos los tipos de conocimiento, porque reúne una serie de características que hemos visto algunas en el día de ayer y que vamos a profundizar un poco más en estas cuestiones. Que es un saber relativamente nuevo en la historia de la humanidad, sobre todo porque la generalidad de las veces se lo toma como a partir de 1700, de 1800 se toma, no obstante, antes de este periodo histórico hubo, por supuesto que hubo producción científica, pero no con los parámetros de lo que, y es interesante que empecemos a pensar en esto, porque ya vamos a llegar en 1 o 2 clases a este otro concepto, de lo que el paradigma de la ciencia marca, o sea, lo que vamos a llegar es al concepto de paradigma, ¿no? En el sentido de que va a marcar este paradigma de la ciencia, con el advenimiento del positivismo, va a marcar una manera de entender la ciencia con determinadas características, algunas de las cuales nosotros vamos a ir viendo en estas clases. Voy a irme a... Estoy preguntando para ver si es que el chico ese al que iba antes me puede dar clase. No Caterina, apague el micrófono, por favor. Gracias. ¿Profe? Sí. La otra vez estaba pensando yo, bueno, ayer, porque tuvimos la clase, por supuesto, después de la clase, estaba pensando si el ser humano, o sea, a sí mismo se originó los 3 tipos de conocimiento al mismo tiempo, de sus orígenes. O hay No, un orden, digamos, en el que nace un conocimiento y después el otro. Es que a medida que se han ido complejizando, porque nosotros tenemos que entender también las prácticas culturales en orden y en el sentido de la complejización que han ido teniendo. En este sentido, digo, las primeras agrupaciones de personas, cuando nosotros hablamos de la polis en la antigua Grecia y en la antigua Roma, no nos tenemos que imaginar la ciudad de Buenos Aires o ¿cómo se llama esta ciudad? O Río de Janeiro, en Brasil, que viven, por ejemplo, 20 millones de personas, ¿no? O uno dice París, dice uno, y entra a ver los autos, los edificios, la gente y todo lo demás. Tenemos que pensar en pequeñas agrupaciones de personas. Obviamente que para lo desperdigado por el resto del mundo que andaba la gente, en una ciudad donde hubiera 400, 500 personas, era como, wow, estamos en una super ciudad, más bien, ¿no? Pero los primeros agrupamientos de personas eran muy pocos, y entonces el uso que se le hacía al lenguaje y a las prácticas respondían directamente con las necesidades que se planteaban en cada momento y en cada periodo histórico. Estos saben dónde está mostrado, que no es la idea de la película, pero está bien mostrado, estoy segura que la vieron, sobre todo en la primera, la era del hielo, está mostrado. Por supuesto que por una cuestión de estrategia del dibujo animado y de la historia que se cuenta, los animales no hablan, o no por lo menos en un idioma que nosotros podamos entender, pero fíjense que era un momento en el que las pocas personas que aparecen en esa película, no hablaban, por ejemplo. No existía el lenguaje articulado como nosotros lo conocemos hoy, que permite transmitir un montón de ideas, sentimientos, pedidos, bueno, un montón de cuestiones, ¿no?, que conlleva el lenguaje. Pero independientemente de eso, ¿cuántas personas, que es hacia el final de la película, me imagino que la vieron todas, ¿no? Así no cuento el final de algo que no vieron, porque me suele pasar esto. Todos Ese la es el vieron, problema, ¿no? profe. Yo No, seguramente la vi, pero ya me olvidé. bueno. No, bueno, pero el que no la vio, o la que no la vio, estoy metiendo la pata. Pero estimo que sí, pues son películas que tienen 10, 11 años.
Así que, hacia el final de la película, cuando finalmente logran entregar el bebé, eran 3, 4 creo que eran, que iban caminando juntos, iban cazando, porque inclusive uno puede diferir otras cosas de eso, de esa escena, ¿no? Se desplazaban porque necesitaban cazar, todavía no existían los primeros asentamientos de las personas, que se dedicaban más a la actividad agrícola, porque para poder llevar a cabo la actividad agrícola necesito estar en el lugar, no es que pongo la semilla, me voy, vuelvo dentro de 5 años y tengo el árbol, no, no funciona así. Entonces, incluso estas primeras agrupaciones, estos primeros conjuntos de personas, eran lo que se conoce, los famosos que estudian en historia y en geografía, o en las dos, no sé, nómadas y sedentarios. Los nómades eran los que se iban trasladando, los sedentarios eran los que permanecían en un mismo lugar. Y eso iba determinando también qué tipo de actividad. Hoy nosotros le decimos actividad económica, en ese momento era lo que les permitía la supervivencia, ¿no? No existía, no decía, ay, tengo frío, me voy a mi casa, y me voy a una super casa donde tengo un aire acondicionado, calor, que puedo estar descalza mientras el aire caliente entra por la habitación. No pasaba todo eso. O al revés, si hace calor, el aire frío, ¿no? Entonces, esta cuestión que usted dice, esta especialización, superespecialización y clasificación de los distintos tipos de conocimiento, en realidad se ha ido dando de manera progresiva a medida que se han ido complejizando las sociedades. Esto funciona así, no se dio. Las clasificaciones y las ubicaciones teóricas y epistemológicas siempre existen en función de algo y siempre son actividades intelectuales y actividades humanas, ¿no? Así que, en realidad todo esto empezó a aparecer a medida que se fueron complejizando las prácticas, y entonces hizo necesario distinguir, seguramente el concepto debe haber surgido después de que de hecho haya existido la necesidad de desarrollar un tipo de conocimiento en un contexto y otro tipo de conocimiento en otro contexto. Seguramente debe haber sido así. Profe, Sí. seguramente, bueno, que la curiosidad es la que potencia todo tipo de conocimiento, tanto la mística religiosa como cualquiera, ¿no? Totalmente. Puede ser que en un principio fuese el conocimiento místico religioso el que respondía a algunas preguntas teóricas que hoy en día lo hace la ciencia. Quizás cuando una Sí, persona en la pero antigüedad se preguntaba cómo se creó la Tierra, digamos, o el universo. sí, pero nosotros no tampoco, ahí no tenemos que caer en el error de considerar a esto mítico religioso, y por eso las palabras van juntas, mítico religioso, no lo tenemos que entender solamente desde la práctica religiosa, desde lo que culturalmente estamos acostumbrados a ver, y sobre todo en pueblos como el nuestro, desde la religión católica, desde el cristianismo, la religión católica, porque dentro del cristianismo hay un montón de cultos. ¿Se entiende? La pregunta y por eso mítico-religiosa, porque las primeras culturas incluso le atribuían a los fenómenos naturales, por ejemplo, la capacidad para algo bueno o algo malo. Va un poco por ahí esto. Tampoco eso mítico-religioso lo tenemos que entender solamente enmarcado dentro de una religión, sino hay que entenderlo en torno a la explicación sobrenatural en estas primeras culturas, en torno a la necesidad que siempre hubo y habrá de explicar la existencia de determinados fenómenos, y que la vía que había en ese momento, porque tampoco teníamos celular, no teníamos internet, no existían las bibliotecas, ni siquiera había aparecido en la humanidad la escritura, como nosotros la conocemos hoy. De La hecho, que separa la prehistoria de las dos sociedades. exactamente. Por eso le digo, también hay que ampliar un poco la mirada y entenderlo en términos de esto mítico religioso. No es solamente la estructura de la religión, la institucionalidad de la religión como nosotros la conocemos hoy, sino hay que entenderla también por la vía de esta explicación mítica, esta cuestión que me permitía a mí, con los elementos que tenía, lo poco que se conocía y todo lo demás, me permitía a mí explicar la presencia de determinada patología, la presencia de determinado proceso, la desaparición de determinada persona,
o la aparición de determinada persona, ¿no? Entonces esto, chicos, estamos hablando de millones de años, ¿no? Millones de años estamos hablando. Por eso, cuando uno dice 2021, es porque toma en cuenta la era cristiana, antes o después de Cristo. Eso es 2021. 2021 años desde la era cristiana, pero para atrás tenemos un montón de siglos de historia. Y antes que eso, antes de la aparición de las personas, en la tierra estuvo deshabitada la tierra y luego empezaron a aparecer los primeros animales. Entonces, tenemos que pensarla en un contexto así como ese, no con la lógica de cómo nosotros hoy entenderíamos determinadas prácticas culturales y demás. Entonces, por eso le decía que es muy probable que esto se haya ido complejizando a medida que iban surgiendo las necesidades, iban surgiendo determinadas categorías que explicaban. Esto sería interesante por ahí verlo, nosotros no tenemos tiempo para hacerlo porque la materia es cuatrimestral, pero esto sería interesante hacer un rastreo de este tipo en una historia, por ejemplo, del conocimiento, ¿no? Entonces va explicando los distintos periodos y se va viendo cómo esto se ha ido modificando, la percepción del mundo, la concepción del mundo que las personas tenían, cómo influían directamente en las explicaciones que se daban de la existencia de determinados procesos o fenómenos. Durante mucho, mucho tiempo predominó la explicación sobrenatural, por eso del lado de eso, esto ya los traigo para un terreno que nada que ver con ustedes, pero bueno, yo lo veo con los chicos en la UNLAR, en psicopatología, por eso del lado de eso, lo que se conoce como tratamiento hoy, tampoco era la idea de tratamiento cuando alguien se enfermaba en esos momentos, sino como la explicación era sobrenatural, entonces el tratamiento o la forma de restablecer el estado de salud que se ofrecía también tenía que ver con los ritos y con un montón de cuestiones, de creencias y demás, y no como hoy entendemos la práctica de salud, ¿no? Va un poco por ahí. Entonces, todo esto muy lentamente fue cambiando hasta que llegamos a hoy, pero pasaron un montón de años hasta que esto ocurrió. Entonces, en ese sentido es que, de acuerdo a lo que usted me preguntó, también tenemos que entender estas categorías como que en un determinado momento explicaban algo y se han ido complejizando a medida que se complejizaron las prácticas también, ¿no? Esto va un poco por ahí, ¿no? No sé si le contesté lo que me preguntó. Sí, profe. Bien. Dentro de toda esta complejización, entonces, es que justamente, y en esto que hacíamos la salvedad en el día de ayer, y hoy lo vamos a volver a repetir, es que hace su aparición, como hoy lo conocemos, porque la necesidad sistemática de conocer de la raza humana estuvo siempre, pero como hoy la manera en que se sistematiza hoy, aparece entonces este conocimiento científico, que es un saber relativamente nuevo en la historia de la humanidad, y que justamente tiene, sobre todo desde que se llega, y para quedarse, el paradigma del positivismo, tiene unas características que son propias y que están al servicio justamente de establecer la rigurosidad, la sistematicidad y la veracidad de los conocimientos que se manejan. Por eso, como habrán podido ver, el año pasado la cantidad que en una mención de algo hicimos ayer en relación a la aparición de esta pandemia que comenzó a fines de 2019, justamente todo lo que conlleva la proliferación de información que a veces no está del todo chequeada desde el punto de vista científico, porque lleva justamente a cometer errores. Y los errores, cuando se trata de la salud de las personas, normalmente van acompañados de la muerte de las personas. Entonces, lo importante que es, porque de eso vamos a hablar, del conocimiento científico hoy, lo importante que es para el conocimiento científico esta cualidad que tiene el conocimiento científico, que es la comprobación de lo que se está diciendo. La puesta a prueba de este conocimiento que se está diciendo para ver si cumple o no con determinados estándares que tiene que tener para ser considerado o no un conocimiento científico. Esto es muy importante en cualquier ámbito de la ciencia y especialmente se hace importante
en los ámbitos en los que hay riesgo de vida para las personas, por todo lo ético, lo moral y la cuestión que tiene que ver con la preservación de la vida, que conocemos todos, ¿no? Tiene que ver a eso. Entonces, algunas de las características de este conocimiento científico, esta que es la que lo distingue, tiene muchas características el conocimiento científico, pero la más importante es esta, la comprobación, la verificabilidad que tiene, el carácter de verificable. Sí o sí, para pertenecer al ámbito del conocimiento científico, es un conocimiento que tuvo que haber sido puesto a prueba de alguna manera. El método, el instrumento, eso después lo podemos discutir, no importa, pero sí o sí tuvo que haber sido puesto a prueba, ¿m? Y de acuerdo a los estándares que se imponen en la prueba que tenga que surgir, va a, si pasa esos estándares, entonces es considerado un conocimiento científico. Esta condición justamente va a arrastrar a todas las otras condiciones, más que arrastrar, no sé si es correcta la palabra, se va a vincular, estrechísimamente se va a vincular con las otras condiciones que tiene el conocimiento científico, que son, algunas las nombramos ayer. Es un saber fáctico. ¿Qué quiere decir esto? Es un saber que se atiene siempre fáctico. ¿Qué preguntó? Exacto también, ¿no? Sí, sí. Justamente toda esta cuestión, todo se va a vincular con la verificabilidad de los postulados que sostiene. Entonces, es fáctico, ¿por qué? Porque parte de hechos los describe, los analiza, los combina, y luego vuelve a reunir todo, y entonces está en condiciones de... Entonces, lo fáctico siempre tiene que ver con los hechos, que es lo mismo. Justamente el conocimiento científico tiene esta otra característica que es trascender a los hechos. ¿Qué significa esto? No me quedo con lo aparente de la verdad, sino que busco explicarlo, justificarlo, ponerlo a prueba, seleccionarlos, controlarlos, reproducirlos. Son distintas acciones que forman parte de todo lo que conlleva este conocimiento científico. Porque en todos los casos, todas estas acciones, describir, controlar, predecir, poner a prueba, comparar, analizar, volver a reunir, todas estas que son todas actividades que lleva a cabo el conocimiento científico, se van a manejar a su vez a través de hipótesis. Las hipótesis son supuestos básicos que me permiten a mí, porque a ver, cuando nosotros estamos dentro del ámbito científico no vamos así en vacío, ¿no? De la nada y se nos ocurre, sino que por alguna razón hay algo que nos llama la atención, y entonces en función de esto, que resalte por sí mismo o que llame mi atención, no importa, yo ya voy con un supuesto básico. Quiero ver cómo, por ejemplo, la pandemia creo que sirve para un montón de ejemplos, que son las, por ejemplo, las que se han hecho. Cuando se hicieron ¿se acuerdan de las pruebas preliminares de la vacuna? Había. Sí, Este es un grupo de control y un grupo, ¿no? Son grupos de control que se arman, que permite comparar resultados, por ejemplo. Un grupo tenía el reactivo que verdaderamente le iba a servir de escudo para no morirse con el coronavirus, y otro grupo es el grupo al que se le aplica un placebo. Entonces, ¿qué hago? Veo qué pasa con estos a los que sí se le aplicó este compuesto, y veo qué pasa con estas personas que tienen el placebo, no tienen nada, y que Dios los ayude en el caso del coronavirus, no sé. ¿Se entiende? Entonces, esto me permite a mí establecer una hipótesis inicial, porque voy a decir de movida, voy a hacer un estudio comparativo entre sujetos portadores del, ¿cómo es que se le llama? Bueno, no sé qué nombre tiene, si enzima, proteína, químico, reacción, no sé cómo se le llama, no sé tanto sobre el tema. Un estudio comparativo entre quienes recibieron la dosis de la vacuna y quienes no. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a creer yo? Comparar los dos estados iniciales, registrar las reacciones que va a tener el cuerpo, porque inclusive de estos estudios también permitió
analizar también si tenía o no efectos adversos la administración de la vacuna. Por eso todas estas cosas que anduvo circulando los últimos 2 meses con la vacuna de Pfizer, no la otra, no me acuerdo cuál era. No la de Moderna, Pfizer. Hansen, AstraZeneca, era, para AstraZeneca. eso la inglés. Que si daba trombosis, que si no daba trombosis, que los sujetos de tal edad, bueno, todo eso es producto de estos grupos de estudio que van verificando. Chicos, si aplicamos una vacuna que a 100 personas, supóngase, y 90 personas tienen problemas circulatorios, trombosis, obstrucciones, coágulos, lo que sea, que se les dé, estamos poniendo en riesgo de vida a las personas. Entonces, la AstraZeneca, ¿le pusieron? No. Bueno, no se asuste, no le va a pasar nada. Dios mío, me muero. Hemos entendido que en temas de probabilidad, profe, incluso es mucho más probable que una persona se gane la lotería 4 veces seguidas antes que le haga una trombosis por la vacuna. Sí, porque era un caso muy puntual, exactamente, eran casos muy puntuales. Independientemente de eso, por supuesto que cuando estábamos primero frente a la magnitud de esta pandemia, eso es de por sí solo ya tiene, sí, a mí me dieron la China, la Sinopharm, y la primera dosis nada más me dieron, y también lo único Ahora que tuve, recibe la segunda, creo, ¿no? ahora la semana que viene creo que van a poner la segunda. ¿La China no es una única dosis, profe? No, ¿O mijo, las Esa es la Sinopharm son CanSino, 2 que es dosis. China también. La La CanSino es una Sinopharm sola son 2 dosis. dosis. Sí, la única que es de una sola dosis es la de Johnson Johnson, creo. Es la única. Profe, bueno, de ahí está, aún no se aprobó del todo, está la de CanSino, que es China también y es de una sola dosis. Ah, esta debe ser otra. La que se está dando, por lo menos en Argentina, es de 2 dosis. Y después Claro. hay mucha controversia con la otra China, que es la Sinovac, que es la que le regalaron, compraron, mírenme las comillas, los de la Conmebol, o la AFA, o la FIFA, o la no sé qué, no sé, no importa. Con todo respeto voy a decir, esto me suena tan trucho eso, pero bueno, no importa. Bueno, justamente la que le van a dar, que es la que dieron en Chile, la Sinovac es la que dieron en Chile, que estábamos todos maravillados. ¡Ay, en Chile cuánta gente vacunaron! Bueno, ahí tienen. No tiene tanta efectividad como todas las otras que fuimos nombrando nosotros, que ya con la primera dosis logran un grado de inmunidad mucho más alta que la Sinovac con las 2 dosis. Así que, bueno, es como... Yo digo que, y no me quiero desviar del tema, yo digo que se van a tener que apurar y van a tener que empezar a vacunar a los chicos jóvenes también, porque vieron que ahora se corrió un poco la edad de contagio, que el año pasado era predominantemente gente de más de 50 años para arriba. El año pasado también se contagiaron chicos jóvenes, pero no había tanto índice de mortalidad como este año. Entonces me parece que van a tener que apurar un poco la vacunación para ver si pueden bajar la edad de las personas que se vacunan. Bueno, todo esto, que bueno, veo que algunos de ustedes han seguido, han estado al tanto de todo esto que ocurre, justamente forma parte de esta cuestión que estamos analizando nosotros del conocimiento científico. Cuando nosotros estamos en un contexto como este, en un contexto de una pandemia mundial, que la característica que tiene este virus es que verdaderamente, y eso es lo que más temor causa, uno no sabe verdaderamente cómo va a actuar en cada cuerpo, tiene un tipo de resolución que es distinta, mucha gente lo pasó, hay gente que ni se dio cuenta que lo tuvo, otros tuvieron síntomas leves, otros estuvieron graves y se murieron, y otros estuvieron graves y se salvaron. O sea que incluso gente que contra todos los pronósticos uno decía, no llega a escuchar las campanas de Navidad, y sin embargo, sí logró zafar. Entonces, cuando uno está en una situación así como esta, justamente es mucho más exhaustiva el proceso de investigación, el proceso de arribar a un tipo de afirmación que pueda contemplar la generalidad de los sujetos, es mucho más exhaustivo, es mucho más fino todo esto, porque un error, que es lo que hablábamos ayer con respecto al SIDA, un error puede tener consecuencias letales, y no para una persona, para muchas personas, ese es el tema. Entonces, todas estas cuestiones
Y todas estas investigaciones, que por supuesto uno se va enterando de los títulos del trabajo, además estos trabajos científicos tienen un montón de terminología que uno ni le entiende, no tiene ningún sentido ponerse a leer cosas que uno no va a entender. Pero todos parten de una hipótesis, que a esto quería llegar, todos parten de una hipótesis previa, que tiene que ver con establecer, una hipótesis sería como un enunciado, un enunciado inicial. Para eso es la hipótesis. La hipótesis es como decir, por ejemplo, mañana tenemos ingeniería y sociedad, supónganse, ¿no? Mañana tenemos ingeniería y sociedad, pero antes no, pero después los chicos van a rendir, supónganse, química. Entonces yo estoy conversando con Enzo, que es el bedel, y ahora le digo, yo digo que la mayoría de los chicos no se van a conectar a la clase. Y Enzo me dice, no, profe, ya va a ver que sí se conectan. Esas son dos hipótesis distintas. ¿Qué va a pasar? Hay que entrar a la clase y fijarse para ver quién de los dos tiene razón. ¿Se entiende? Así funciona la hipótesis. De acuerdo al ejemplo, que es súper cotidiano, pero de acuerdo a este ejemplo, así funcionan las hipótesis. Son enunciados que son provisionales, que guían el trabajo, la investigación que uno está haciendo, lo van guiando, y entonces permite verificar o no si esto que yo estoy diciendo que va a pasar, pasa o no. Chicos, en la historia de la ciencia hay investigaciones que han servido solamente para decir esto no sirve. El hecho de que la investigación que yo estoy llevando adelante no dé el resultado que yo estaba esperando no significa que la investigación es un fracaso, porque algo de conocimiento saco sobre esto, aunque sea, insisto, como les dije recién, para decir esto no sirve de esta manera, esto hay que cambiarlo. En todo error se aprende algo, profe, eso siempre. ¿Cómo, Lucas? Disculpe. En todo error siempre uno saca algo bueno. Exactamente, exactamente. Y la ciencia, El otro día había aparte, visto... la ciencia, disculpe Alejandro un segundo, aparte la ciencia históricamente ha avanzado a partir de los errores también. No vayan a creer que nunca se equivoca la ciencia, por supuesto que sí. Sí, Alejandro. El otro día había visto en un artículo que no recuerdo el nombre, pero recuerdo lo que decía. El creador de la bombilla de luz, el foco, dice que tuvo 1000 intentos para realizar la bombilla y lo habían considerado un fracaso, porque ¿cómo te vas a tardar 1000 intentos en conseguir la bombilla? Y el hombre dijo, yo no fui un fracaso, yo lo único que descubrí fueron 999 formas de no hacer un foco. Exactamente, está correctísima esa forma de verlo, es correctísima esa forma de verlo, y así precisa, ese es el espíritu y esa es lo principal en la ciencia. Aunque no arroje el resultado que yo esté esperando, aunque contradiga la hipótesis que yo estoy diciendo, no importa, sirvió para decir, así de esta manera no, vamos por otro camino. Siempre, aparte como les digo, el camino de la ciencia siempre ha estado plagado de situaciones en las que las cosas no salieron como inicialmente él o las investigadores se lo habían propuesto, pero aún así, aun cuando el resultado es contrario a la idea inicial que yo tenía, me sirvió para decir, no es por acá, vamos por acá. El tema es muchas veces, en ciencia, con hechos de esta naturaleza, o con el ejemplo del SIDA que veíamos ayer, que hay veces que el precio que hay que pagar hasta que se consigue un conocimiento que sea superador y que sirva para, no sé si la totalidad, pero la mayoría de los casos, hay veces que se demora mucho tiempo y entonces se pierden muchas vidas en el medio. Pero no significa que... En ese sentido, profe, creo que lo peor que le puede pasar a la ciencia es justamente cuando le toca enfrentar algo que es muy perjudicial y que encima es nuevo. O no tan nuevo, como nos pasa con el cáncer, por ejemplo. O el coronavirus, que de por sí, a ver, los coronavirus ya existían de antes, pero específicamente... Esta cepa específicamente. Claro, estas nuevas cepas, bueno. Porque incluso un antecedente, no de esta magnitud, pero que sí tuvo trascendencia mundial, ustedes eran muy pequeños en esa época, fue la gripe aviar, ¿se acuerdan? En el 2009, 2010, creo que fue 2009. Creo. ¿No era la porcina esa? O la porcina. Bueno, gripe aviar, gripe porcina, gripe A, le dijeron también. Gripe A, sí.
No tuvo la magnitud de casos ni la cantidad de muertos de esta, ¿eh? No, no fue así. Ni tampoco estuvimos 1 año y medio, 2, 5, 8, encerrados así dando clases de esta manera, no, tampoco. De hecho, las otras veces estábamos conversando con mis hijos y mi esposo, y ellos me decían que se había hecho como una mini suspensión de clases 1 semana o 2 semanas, porque había llegado acá a Argentina justamente en el periodo ahora de acá, de otoño-invierno, y yo la verdad que no lo tenía ni registrado, no me acordaba que eso hubiera pasado, sinceramente no me acordaba que hubiera pasado. No digo que no pasó, digo que no me acuerdo. No, sí, me decían ellos, acordate que se suspendieron las clases, qué sé yo. Pero nada que ver con todo esto que nosotros estamos viviendo desde principios del año pasado. No, nada que ver. Profe, entonces yo me acuerdo que en 2016, por lo menos acá en Chamical, pasó lo mismo, no sé si fue a nivel provincial, pero justamente 2 semanas antes del comienzo de las vacaciones de invierno, se suspendieron las clases por tema de la gripe. Puede ser. Entonces, o sea, no es que se suspendieran, sino que no era obligatorio Se ir. adelantaron y las era- vacaciones, capaz. Claro, exactamente. Y bueno, Sí, como para cortar un poco la circulación de gente, nada más. Pero ni remotamente es esto que estamos viviendo, chicos, ¿eh? Ni remotamente, no, nada que ver. Bien. Es analítico, el conocimiento científico es analítico. ¿Qué significa que sea analítico? El análisis es la descomposición en partes más pequeñas de un mismo objeto que yo estoy estudiando. Eso significa analizar. Analizar es cuando yo hago un desglose de lo que tengo. Entonces, descompone todo en partes pequeñas y luego lo vuelve a reunir. Eso es una característica del conocimiento científico. ¿Qué? Pensé que había dicho algo. Es especializado, ¿por qué? Justamente como una consecuencia de esta característica de ser analítico, es especializado porque al acotar en pequeñas unidades de conocimiento, permite hacer foco en una pequeña parte de un gran problema. Yo puedo tener mi problema general, por ejemplo, puede ser el maltrato. Maltrato es como una temática general. Ahora yo lo voy a acotar un poco más. Voy a decir, el maltrato en la escuela. Lo acoté un poco más. Ahora vamos de nuevo. El maltrato en la escuela primaria, lo volví a acotar. El maltrato en 6º y 7º grado, lo volví a achicar al problema. ¿Se entiende cómo va funcionando todo esto? Y puedo volverlo a acotar y digo, el maltrato en 6º y 7º grado, en las escuelas de La Rioja Capital, que no es lo mismo todo el país, todo el continente, todo el mundo, que las escuelas de acá de La y Rioja. lo puedo seguir acotando que en Por los supuesto 6 que años sí. A o B de La Rioja. Exactamente. Puedo decir, por ejemplo, solo de escuelas de gestión privada o solo escuelas de gestión pública. Así los puedo ir achicando. Esta especialización se deriva justamente de la característica esta que veíamos recién, de lo analítico del conocimiento científico. Esta cuestión que me hace a mí que yo pueda ir recortando, y entonces, dentro de toda esta gran cosa que yo les designé primero, que dije, maltrato, me quedo con la Escuela San Francisco, turno mañana, 6º y 7º grado de la Escuela San Francisco, turno mañana. Miren todo cómo fue bajando, hasta que llegamos a el 6º y 7º grado, turno mañana, pues no sé si, creo que sí tiene turno tarde, de la tiene. Escuela San Francisco. Bueno, de la Escuela San Francisco. ¿Se entiende? Entonces, esto hace entonces que yo pueda ir ajustando, acotando la mirada y, por supuesto que no voy a desconocer todo lo otro, pero todo esto lo voy a articular, lo voy a aplicar a este pequeño entorno que yo voy a investigar, que es el 6º y el 7º grado del turno mañana de la Escuela San Francisco, La Rioja Capital, Argentina. Va por ahí. Hay una cuestión que tiene que ver, que acompaña el conocimiento científico, que es la claridad y la precisión. Por eso, en una investigación y cuando se lleva adelante un trabajo científico, o se pretende generar conocimiento científico, lo que se hace es justamente utilizar un tipo de lenguaje que además me obligue a mí a establecer y definir claramente de qué estoy hablando cuando hago referencia a lo que sea. En el ejemplo que les acabo de dar del maltrato, yo tengo que definir
de qué estoy hablando cuando estoy hablando de maltrato, que tiene puntos de encuentro con la violencia, pero el maltrato no necesariamente tiene que ver con la violencia. O sea, está vinculado, pero no necesariamente lleva, o la consecuencia directa no va a ser los hechos de violencia, porque puede quedar ahí, nada más. Entonces tengo que entrar a definir todos los aspectos que van a formar parte de la investigación que yo voy a llevar adelante para producir conocimiento científico en torno a esto, y que quede claro a qué estoy haciendo referencia cuando menciono determinadas cuestiones, cuando menciono determinados procesos, cuando menciono determinados actores que participan, cuando menciono determinados fenómenos que estoy utilizando para poder hacer una descripción global de lo que estoy tratando de conocer. Y la claridad se deriva de, justamente, o deriva en esta claridad, es decir, que tengo que utilizar un lenguaje que sea rápido, accesible, y además definir bien a qué estoy haciendo referencia cuando hago referencia a determinados hechos o procesos. Y la claridad va a derivar en la precisión. El conocimiento científico es un conocimiento preciso. Los límites entre una cosa y otra están fijados de manera precisa. No es más o menos, creo, a lo mejor. Bueno, sí, es que no funciona así el conocimiento científico. Estoy haciendo referencia a esto, y este conocimiento que adquirí sirve para explicar este y este fenómeno. Por fuera de todo esto, habría que ver qué es lo que decimos desde el conocimiento científico. No podemos hacer una generalización, que también forma parte de esto. No podemos hacer una generalización sin conocer todos los aspectos que están involucrados en un determinado proceso, suceso, fenómeno, etc. Entonces, esto exige justamente, por eso la claridad y la precisión como condiciones súper importantes en el uso de los términos, en la conceptualización, en la ubicación, en la identificación de determinados hechos, fenómenos, procesos, etcétera, que pueden estar interviniendo. La esencia del conocimiento científico es la comunicabilidad. A nadie le sirve, y hay ejemplos de esto en la historia de la ciencia. A nadie le sirve que yo tenga montado en el fondo de mi casa un super laboratorio en donde se me ocurren las mejores ideas y tengo el mejor equipamiento y tengo unas conclusiones re bárbaras si no lo comparto. Porque una de las características del conocimiento científico es que se comparte. Uno comunica los resultados. ¿Saben por qué? Porque la comunicación de los resultados ahorra tiempo y esfuerzo a otro equipo de investigación que podría estar pensando en una problemática como esta y demás. Y esto pasó, y pasó en el siglo, pasó con muchos hechos. Yo les voy a contar el que sé. Sí. No sé si vio la película de los esposos Curie. ¿La vio? ¿De lo qué? De Madame Curie y, bueno... no la vi, Curie, pero sí la vi en Netflix. Pero vi el anuncio en Netflix, eso sí, no la vi todavía. Sí. Bueno, en esa peli, bueno, muestran la vida de ambos, y, bueno, usted sabe lo que hizo Madame Curie, así que se puede decir. Bueno, cuando descubren el radio y la radioactividad, lo dan a conocer como conocimiento público. No piden ninguna licencia de ese conocimiento para que puedan seguir, o sea, que puedan seguir investigando sin tener que poner ningún tipo de dinero para ellos, ¿no? Entonces eso hace que se investigue mucho más rápido, que es lo que quería el esposo. Claro, exactamente. Por eso le digo, es inherente al conocimiento científico comunicar los resultados. Siempre los resultados se comunican, chicos, no vamos en medio de la cosa, porque aparte generamos confusión. Si no terminamos de comprobar lo que tenemos que comprobar, no lo vamos a comunicar, por supuesto, pero siempre la comunicabilidad tiene que ver con esto, tiene que ver con la posibilidad de esto que decía Alejandro. Sí, Sebastián, ya le doy la palabra. Esto que decía Alejandro recién, y esto que facilita el progreso, facilita esto, ahorra tiempo, ahorra esfuerzos a otros. Ya les voy a contar un ejemplo yo de la psicología, sí. Esto, por ejemplo, de compartir los resultados tiene que ver más que nada con el hecho de que la ciencia le favorece el hecho de que las personas compartan la información
compartan la información para que de esa manera se siga expandiendo el conocimiento de este ámbito. Exactamente, exactamente, exactamente. Miren, en el siglo XX, hubo dos psicólogos, mejor dicho, uno no era psicólogo, después estudió psicología, pero originalmente era biólogo marino. Piaget estudió, que lo deben conocer porque todo el mundo lo cita, creyendo que fue un gran pedagogo y él nada que ver con pedagogía, pero no importa. Su título de base, el título de base de Piaget era biólogo marino. Después él se fue interesando por otras cosas porque siempre le interesó, es muy interesante la biografía de Piaget, que no se las voy a contar para no aburrir, pero desde muy joven él se interesó, porque esa fue, miren, hablando de preguntas de investigación, esa fue la pregunta de investigación que a él le llevó toda su vida. Él se hizo la siguiente pregunta, él dijo, ¿cómo pasan las personas, ¿no? Estamos hablando, ¿cómo pasan las personas de un estado de menor conocimiento a estados de mayor conocimiento? Básicamente, ¿cómo se produce el aprendizaje? Dice él, ¿cómo es que este sujetito que recién nace, que lo tengo que tener en brazos, y que si no fuera por la asistencia de otro, no sobreviviría a lo que somos hoy en día, ustedes, yo, ¿no es cierto? Que podemos autoabastecernos, tenemos un mediano grado ¿cómo se llama?, de independencia, y que no necesitamos que otro esté, ¿no? Entonces, bueno, para poder demostrar este postulado estudió un montón de cosas, entre ellas psicología, entre ellas. Paralelo a esto, porque Piaget parece que vivió en 1122, pero no, se murió en el año 1980, no se murió hace tanto, hace 40 años. Digo, en términos de la historia de la ciencia no es tanto tiempo. Paralelo a eso, pero atravesado por la Revolución Rusa, él sí era psicólogo de profesión, existió un psicólogo en Rusia, en la vieja y querida Unión Soviética, que veíamos en la unidad número 1, que se llamó Lev Vygotsky, que él estudió, son muy conocidos, por ahí a ustedes no les dice nada, pero en el ámbito de la psicología y de la enseñanza y el aprendizaje, son muy conocidos. Bueno, ellos tuvieron más o menos, si bien la pregunta de Vygotsky no estaba tan formulada, tan específica como la tenía Piaget, pero ambos tenían la preocupación de explicar cómo se producía el aprendizaje en las personas. Y hay muchos puntos de contacto entre la investigación de Piaget y la investigación de Vygotsky, con la diferencia que Vygotsky nunca pudo compartir nada de lo que tenía, hasta después que se murió, obviamente, y después que se cayó la cortina de hierro y todo lo que ya sabemos que pasó, ahí se hizo conocida, nunca pudo compartir los resultados de su investigación porque obviamente atravesado por las prohibiciones y los condicionantes de la Revolución Rusa y el enfrentamiento que había con Estados Unidos, que no vamos a volver a contarlo, pero ya estuvimos analizando en las clases anteriores, justamente investigó un montón de tiempo en soledad. Y hay muchas similitudes, muchos puntos de contacto entre lo que él investigó y lo que investigó Piaget. Imagínense si estas dos personas, que fueron contemporáneos, hubieran trabajado juntos. Por eso les digo que la comunicabilidad es un aspecto que es muy importante para la ciencia, sumamente importante. Profe, Sí. Uno de los pasos del método científico, por así decirlo, es la experimentación. Y No quizás... llegamos todavía al método científico, pero sí, perdón, diga. perdón. No, Bueno, pero pregunte. Quizás, bueno, un poco complicado no responder. Experimento en animales. Sí. ¿Qué? Puede ser que a la ciencia le critique mucho se le critique mucho el experimento en animales. Hay dos posturas. Estamos los que preservamos los derechos de los animales, me incluyo porque yo estoy dentro de ese grupo, nada más que no me levanto el corpiño, no quemo iglesia, no hago ninguna de esas cosas, pero estoy dentro de ese grupo. Y están los que, en nombre de la ciencia, justifican este tipo de experimentos, que es verdad,
que si no se hubieran hecho determinado tipo de experimentaciones con animales, es muy probable que no se hubieran descubierto determinadas cosas, que no se hubieran La clonación, por implementado ejemplo. determinados procedimientos, determinadas cuestiones. Ya lo de la palabra. Sí. Es verdad eso, pero también en nombre de la ciencia se han hecho cosas, ¿no? Incluso no Horrible. solamente, Incluso hasta con humanos también se experimenta. Exactamente. el doctor Mengele. Bueno, en la época, eso mismo, en la época de los nazis, cuando él experimentó para hacer siameses, él quería, ¿cómo se llama? Él quería crear siameses, o sea, agarraba los gemelos y los Ay, cosía como Dios, uno así, con otro. interviniendo en la selección natural a full. Ajá. Bueno, el caso de la clonación, por ejemplo, justamente la clonación sería un invento revolucionario, pero va contra la ética, porque Bueno, supongamos, la ¿no? historia de la, ¿cómo que se llama la rama? Espérese, la especialidad es genetista, pero no es solamente eso, sino los que, bueno, lo que pasa es que los estudios genéticos son los que después Ingeniería dieron genética. origen. ¿Cómo? Ingeniería genética, le dijo. Bueno, sí, que es como una rama dentro de la, sí, que es como una rama dentro de la ingeniería también, pero también la ciencia médica, digamos, desde el genetismo, por decirlo de alguna manera, eso también dio pie, dio lugar luego a, y que esto es objeto de muchísima crítica, porque también está, o sea, uno entiende, ¿no? Las dificultades que por ahí puede presentar una persona para poder tener su hijo y la procreación y todo lo demás. Pero también hay muchos estudios de dudosa ética, por ejemplo, en torno a, en Argentina no están permitidos, pero sí en otras partes del mundo, Estados Unidos es uno de esos países, qué raro, en donde, por ejemplo, yo voy a los, ay, no me sale la palabra en este momento, pero yo voy, por ejemplo, a un lugar que seguramente debe tener un nombre que nada que ver con esto, y puedo alquilar un vientre, y entonces, de acuerdo a un catálogo, los estudios de inseminación artificial y todo eso, eh, y de acuerdo a un catálogo puedo elegir las características del niñito, la niñita que quiero tener. ¿No? No es lo que hizo, bueno, Marley, ¿no? Marley, Luciana Salazar. Sí, hace poco. Luciana hace algunos Salazar, años. exactamente, ¿sí? Profe, Sí. entonces, ahora sí, la pregunta Que que les quiero quiero ir. aclarar, disculpe Sebastián, que les quiero aclarar otra cosa, porque Marley por sí mismo no podía tener un hijo porque los varones no pueden albergar en su panza un bebé. Pero Luciana Salazar, y esto no es algo secreto, es algo que ella lo dijo, ella no tenía ningún impedimento para quedar embarazada, pero le hicieron la inseminación a otra persona, que llevó el bebé en su vientre porque ella no se quería arruinar el cuerpo, no sé qué. Sí, Sebastián. Entonces, de acá quizás podemos sacar una propiedad o una característica, ¿no?, de la ciencia, y es que la ciencia vendría a ser aética, ¿no? O sea, sin No, ética. sí hay una ética, y no todas las personas que se dedican al trabajo científico son así, no todo el mundo. No, no, claro, ya sé, pero o No, sea, yo sí me hay. refiero que, sí hay entonces una ética. Sé que existe la bioética en sí, pero yo me refería en toda la ciencia en sí. Pero está bien que a lo largo y a lo ancho del mundo existan grupos que vayan marcando los derechos. Está bien eso. Porque si no, en nombre de la ciencia, yo voy a proponer cualquier cosa y voy a hacer cualquier cosa. ¿Se entiende? Entonces, está bueno que haya grupos de contralor que vayan marcando, esto se puede, esto no se puede, esto atenta contra los derechos de las personas, esto, ¿se entiende? Esto es manipulación genética, por ejemplo, que sería el caso de estos hijos que estamos hablando, que vienen así de esa manera. Florencia de la B también hizo eso. Profe, Sí, lo que estaba hablando antes de la clonación es que hay un problema muy grande respecto a que hay un encuentro ético entre las personas que la quieren y las que no. Porque supongamos, ¿no?, que yo me clono a mí mismo, ¿no?
¿Cuál de los dos es yo? ¿El clonado o yo? Porque, o sea, los dos somos El la misma original. persona, ¿no? Tenemos la misma genética, somos exactamente iguales, o sea, somos gemelos producidos artificialmente, ¿no? ¿Cuál de los dos es Alejandro? Los dos. Y si yo, por ejemplo, que soy el original, lo quiero utilizar como un esclavo, supongamos, porque es una creación mía, y los derechos de esa persona, que no es persona, y a la vez sí. O sea, es como que es un encuentro entre realidades que no se puede presentar, por eso directamente se prohíbe. Ahí seguramente habría un choque entre lo jurídico, o sea, las leyes y la naturaleza en sí. Es como que hay un choque, digamos. Mucho Puede ser. Isaac Asimov, mucho Vamos Isaac por otro lado. Asimov, ciencia ficción, mucha. Igual vamos por otro lado, es la ética con respecto a la clonación, por ejemplo, también que la iglesia está en contra de eso, claramente, porque elimina la creencia, eso de la Escúcheme, reproducción. Joaquín, le voy a decir algo de todas maneras. A todos, no solamente a usted. Con todo respeto voy a decir esto, pero si fuera por la iglesia todavía estaríamos rapando palitos para hacer fuego. O sea, Sí, convengamos que la iglesia dice que, o sea, presenta el celibato porque Jesús supuestamente murió virgen, que es mentira porque tuvo hijos, pero más allá de eso, crean el celibato, bueno, justamente por esa supuesta razón, y resulta que es para que los monjes no tuvieran familia y todas las riquezas de los monjes quedaran para la iglesia. O sea, es muy cuestionable lo de la iglesia. sí, eso ya es a incluso meterse en otras cuestiones que no vamos a abordar. Hay cuestionamientos éticos muy fuertes hacia la ciencia. Algunos son de relevante y capital importancia y otros no tanto. Yo hace muchos años, no les voy a decir cuántos, pero unos cuantos, cuando era muy joven y todavía la piel de la cara me daba para tomar ese tipo de decisiones, decidí que no iba a utilizar ningún tipo de maquillaje, por ejemplo, justamente como consecuencia de las experimentaciones que se hacen con animales, para lograr máscaras, rímel, sombras, labiales y todo lo que se utiliza y todo lo que la industria cosmética promueve, ¿no? Esas cosas que me parecen un horror, con placenta de tortuga, pienso en la pobre tortuga, Dios mío. Entonces decidí, por eso digo, ahora ya como me estoy arrepintiendo un poco, pero ya no voy a cambiar de opinión, porque ya la piel no me da, como cuando tenía 15 años. Pero también está en uno a veces, ¿no? Entonces decidí eso y salvo alguna ocasión puntual, tiene que ser súper puntual la ocasión. Cuando les digo súper puntual, estamos hablando de un casamiento, una fiesta de 15, tampoco voy con cara de muerta, entonces algo me pongo en la cara. Pero si no, no los utilizo. Yo ya sé que la industria cosmética no se va a caer porque yo decida eso. Pero si hubiera muchos que a lo largo y a lo ancho del mundo decidieran eso, ¿se entiende? Hay formas de hacer el boicot sin necesidad de caer en la violencia ni en los hechos y demás. Considero, desde mi punto de vista, que no son éticos ese tipo de estudios. En el caso de los ejemplos que estábamos hablando recién, de la clonación humana y de la posibilidad de hijos a la carta y todo lo demás, me parece que hay algunas investigaciones que también están en el mismo orden del ejemplo que les di. La ética está ahí en el límite, ¿no? Casi en el límite. También es verdad que si no se mandara así de una la ciencia, y es muy probable que hay muchos avances que no hubieran ocurrido nunca, eso también es verdad. Hay que ser necio, ¿no? Uno puede ser cuestionador, pero no necio. Sí. Que justamente en la Alemania nazi la medicina avanzó en cuanto a enfermedades respiratorias. A base de experimentar con humanos. ¿Usted tiene pruebas de eso? No sé, porque No, porque siempre en realidad es simplemente un comentario que me hicieron, o sea, no estoy seguro de nada. No, está bien, pero quiero decir, vio que se habla mucho de estas cosas que se hicieron, pero yo no sé si después se vieron con cosas comprobadas y certeras, ¿no? Si después se vieron los resultados de eso que se decía que hacía, más allá de la perversidad del maltrato y de la tortura a las personas que participaron en esas. Claro, obviamente. Por eso le digo, no sé si están así. No lo digo por usted, lo digo por los nazis, en realidad. Entonces, por eso les digo que uno tiene que tratar de
ser crítico, tener un espíritu crítico, sí, hay que tener un espíritu crítico, pero la verdad también es que es cierto que si no la ciencia no hubiera avanzado de ninguna manera. Y sí hay que estar atento, atenta a las explicaciones que se dan en torno a cierto tipo de investigaciones que se hacen. Eso sí, hay que hacer para mantener justamente los oídos abiertos, la mirada, la escucha, para ver si tiene sustento esta explicación que me están dando. Va un poco por ahí, en realidad, ser como de contralor de estas cuestiones que muchas veces se presentan, como que son la panacea, que son cosas magníficas, que nos van a salvar la vida, que vamos a ser jóvenes para siempre, o que no nos vamos a enfermar, o como el ejemplo que daba Alejandro, me clono a mí mismo y qué sé yo, y hay que ver cuál es el alcance. Yo pensaría más la clonación en términos de, no me consta que haya ni que no haya, lo que voy a decir a continuación. Supongo que sí que debe haber, pero no sé. Yo la clonación la pensaría, por ejemplo, más en torno, por ejemplo, en vez de todo un cuerpo clonado, la pensaría en partes del cuerpo clonadas, para que los que estamos Órganos. viviendo. Órganos estoy hablando. Porque también es verdad que hay gente, y voy a dar el ejemplo de alguien archiconocido, hay gente que se ha muerto esperando el órgano para que se lo trasplanten. Por ejemplo, Sandro. Lo digo, lo pongo de ejemplo porque es súper conocido, ¿no? Pero también, profe, ¿no? Hay que considerar que cuando clonamos a alguien no van a ser, ponete, clona a alguien de 20, no van a ser con 20 años. O sea, va a ser un embrión, supongo yo. O sea, va a ser un niño, va a tener todo su ciclo de vida. Pero si podemos clonar toda una persona, yo supongo que se debe poder clonar un órgano también. Preferentemente de Por alguien eso, sano, ¿no? yo creo que tiene que llevar un tiempo de desarrollo ese órgano. Claro. Yo creo que de momento no, profe, porque, bueno, justamente lo que se hace en la clonación, bueno, como dice Mancuello, es generar un embrión que tiene la misma genética bueno, que justamente que el ser del que fue creado. Sí, sí, No sí. sé qué tanto se puede hacer porque eso se hace tomando un óvulo, jugando con la genética de ese óvulo. No tengo Y idea. No le puedo decir porque no sé, sinceramente. No sé. no, es que, bueno, lo vimos en la secundaria. O sea, la clonación tiene que ser del ser completo. Aún creo que no se descubre cómo clonar un órgano, porque, por ejemplo, una célula hepática, que es la célula de un hígado, se genera a través del crecimiento de ese embrión. Entonces, no sé si se puede crear mediante una célula hepática una clonación, porque eso ya sería jugar demasiado con la genética. Para No sé ser si... Dios. Claro. Y si no, clonaríamos personas enteras y después les vamos sacando las partes, la pierna que le Por falta a eso uno, digo, el hígado o sea, que le falta a no sé quién. por eso es que está complicado esto. Y ahí Claro, entraría pero eso también. ya es un poco antiético, una cosa así, matar a un ser vivo para ponerle sus órganos a otro. Claro, no sé. Es muy complicado, es un debate que es complicado, chicos. Yo me alegro que se pregunten cosas en torno a esto, sobre todo porque ustedes son más jóvenes y obviamente nos van a sobrevivir a todos nosotros, pero quiero decir, me alegro mucho que tengan mediana información, porque obviamente toda la información, ninguno de los que estamos aquí la tenemos, pero la verdad que me parece que es un debate ético muy, muy profundo ¿no? Específicamente el de la clonación. Bueno, profe, yo en realidad cuando le pregunté al principio de todo, no, era más que nada para saber la relación o si la ciencia podía ser juzgada de manera ética, digamos, como una propiedad o característica de la misma nomás. Es que sí, puede ser juzgada, pero cada uno tiene su ética y moral, entonces es como que es juzgada dependiendo de la ética de cada uno. Claro, claro. Y además hay intereses, chicos, ¿eh? Les voy a decir algo. Esto no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver en otro, no sé si la semana que viene o la otra, no importa. Pero hay intereses también en torno a la ciencia. Aún si yo trabajo en el CONICET, uno dice, pero es del Estado. Bueno, pero el Estado tiene una ideología. Entonces eso significa que estoy representando determinados tipos de intereses. Y si trabajo para investigadores, grupos de investigadores, grupos, por ejemplo, que responden a intereses, ¿no? Vinculados obviamente a la ciencia médica, y con la tecnología pasa lo mismo, y con la técnica también, a un grupo económico que pone plata para investigar cosas de distinto tipo,
no deja es otra ideología, pero no deja de haber una ideología. Entonces, ¿qué es la diferencia entre la investigación básica y la investigación aplicada? ¿No? Que lo vamos a ver otro día esto. Pero quiero decir, hay intereses creados en torno a esto, la mayoría de las veces puede pasar que los intereses sean económicos o los intereses sean políticos, pero siempre hay intereses en torno a esto. Esto no es la ciencia sola despojada, el científico solo, o científica investigando solo por el bien de la humanidad en un laboratorio y todo lo demás. No, no sirve, primero que no sirve, y además no existe la ciencia así. ¿Mm? El científico loco, ¿vieron Volver al Futuro? Cualquiera de las tres que hayan visto, el No, científico no. loco de Volver al Futuro, ¿cómo que no la vio? No, profe, no la vi. Tengo muy poca cultura occidental, disculpe. No, tiene que ver Volver al Futuro, porque Muerte, además muerte, Sebastián. es muy Mejor entretenida, película. además, es muy entretenida esa película, es muy linda. Y aparte me da mucha pena el actor, que ahora está con Parkinson, creo que tiene. Era muy jovencito cuando hizo las películas. Me da mucha pena. El científico, para los que vieron, los y las que vieron Volver al Futuro, cualquiera de las tres, el científico loco, despeinado y con ideas locas que va gritando de un lado para el otro y se le ocurren cosas a medida que habla, no funciona en la ciencia. Precisamente por todo esto que estamos viendo nosotros como características del conocimiento científico, ¿no? Hay intereses detrás. Si yo soy Malena Tecnología y quiero inventar un dispositivo que sirva para, no sé, lo que sea, una máquina que lo único que yo tenga que hacer es cargarle cosas, pero que me sirva el plato de comida hecho, y si yo le pongo plata a Sebastián, a Alejandro y a Joaquín, y yo cada tanto los voy a visitar para ver qué onda, por dónde vamos con esto, porque tampoco va a ser un chorro de dinero in eternum, y ustedes en una fiesta adolescente, se entiende, en algún momento se corta esto. Si prende el robot ya es un logro, por lo menos de mi parte. ¿Se entiende? Hay intereses de todo tipo, fundamentalmente políticos y económicos, pero hay intereses de todo tipo en torno al conocimiento científico. No es así tan despojado que voy viendo. En el medio de todo esto también ocurrió que en esto que cuando leíamos las características hace un rato de la ciencia, del conocimiento científico, perdón, también investigando una cosa se descubrió otra. Esto, la carrera espacial está llena de esto, ¿eh? Bueno, la Llena de... penicilina ocurrió por error, por ejemplo. Bueno. Eso también ha pasado. Estoy acá viendo, estoy investigando las papas y resulta que me di cuenta que existe la cebolla. Oh, veamos a ver qué onda la cebolla. ¿Se entiende? Esto también ocurrió en el camino de la ciencia. Pero yo no me olvido que estoy con las papas, ¿eh? Bueno, después vamos a ver qué hacemos con la cebolla. Pero tenemos que seguir con las papas, ¿se entiende? Esto sobre todo, así estas cuestiones científicas, tecnológicas y técnicas, en la carrera espacial ocurrió, hay 1.000.000 de ejemplos de esto. Porque preocupados por una cosa, encontraron otra. La microonda, por ejemplo, se descubrió, fue un descubrimiento que se hizo por la carrera espacial, justamente, ¿no? Entonces, digo, hay una intencionalidad de cosas que se pretende, por el carácter sistemático que tiene la ciencia, que se pretende que sean de una determinada manera. Pero por supuesto que en el medio hay otras cosas que también influyen, ¿no? Los laboratorios, chicos. Los laboratorios, bueno, son grandes holdings, grandes grupos que generan presión para una u otra cosa, porque ahí sí que hay interés económico. La política, olvídense, no les importa. Y hay cuestiones que tienen que ver con el dinero, en las que se juegan muchas cosas. ¿O por qué creen que tantos laboratorios estaban tan interesados durante el 2020 en generar la vacuna del coronavirus? Hay una... ¿Saben por qué? Porque no es rentable para nadie la gente encerrada en la casa, ¿eh? Se los digo. Esto no le sirve a nadie. Y a los primeros que no les sirve es a los laboratorios, porque hay una cantidad de cosas que también, así con el encierro del 2020, este año ya no vamos a estar tan encerrados, que también dejaron de pasar y que son de venta libre en las farmacias y que ganan muchísimo dinero los laboratorios, como por ejemplo el paracetamol, el paracetamol y el otro, que no me acuerdo cómo se llama, los antibióticos de venta libre, porque la gente también no se resfría, no tiene angina, Con el alcohol. son todas de circulación comunitaria. Que con el alcohol ganaron fortuna. Bueno, y las empresas que venden artículos de limpieza, ni hablar.
Quiero ser la Bueno. dueña de Ayudín, por ejemplo. Profe, ¿Sí? yo te voy a hacer una pregunta que puede ser un poco Sí. controversial, ¿no? Pero para mí es obvia la respuesta. ¿Usted cree que ya descubrieron la cura del cáncer? Hay mucho, uy, sí, da para mucho esa respuesta. Hay muchos, Eh, o sea, sí. ensayos clínicos significa que no fue todavía aprobado, pero hay tratamiento. Y yo creo que no es que, Para o sea, para mí mí, van Depende del haciendo. cuerpo está también. recontra descubierta. Para mí está recontra descubierta y no la quieren aprobar porque pierden un montonazo de guita con el tema de la quimio. Para mí, Absolutamente. Además le voy a decir una cosa, les voy a decir una cosa, con el tema de la quimioterapia no gana solamente el que vende la droga para la quimioterapia, gana el que me lleva y me trae en el taxi o no, porque después que me aplican una sesión de quimioterapia no salgo caminando, no salgo caminando de ahí, necesito acostarme, yo nunca tuve cáncer, pero conozco gente que sí, y es una cosa que, bueno, ¿no? Gana, Pero es y como, bueno, entonces, profe, mientras tanto, mientras le están dando la sesión, el que lo acompañó se va al barcito y se toma el café, hay mucha gente que gana dinero con esto. es como el tema del COVID, o sea, digamos, fue una enfermedad nueva en la que no había cura y todas las empresas, todos los laboratorios estaban pendientes de sacar una vacuna haciendo todos los estudios. Y bueno, entonces con el cáncer yo creo que es lo mismo, o sea, todos van a estar pendientes de sacar una cura y van a ganar mucha plata con esa cura, ya sea, o sea, ya no entrando con lo de la quimio, pero para mí, o sea, no se descubrió y por eso están haciendo ensayos clínicos. Yo creo que si alguien la descubre, la va a decir ahí nomás, para ganar toda la plata, para Yo tener les todo el voy a crédito. dejar hay una que ver, inquietud. porque puede ser silenciado, ¿no? O sea, supongamos, Bueno. ¿no? Descubro No, la... espere, Alejandro, espere, le voy a redoblar la apuesta, así el martes que viene lo seguimos conversando, porque ya no nos quedan tantos minutos. Se los digo a todos, el que quiere lo busca y el que no, no. Busquen en internet, pongan la palabra crotoxina con X. Y el martes que viene seguimos hablando de esto. ¿Estamos? Sí. Todavía no nos vamos porque no terminé, esperen. Ustedes busquen crotoxina y todo lo que hay sobre crotoxina. Crotoxina. Conocidísimo el caso. Ah. Ay, No pero pasó. sale algo del veneno de serpiente. Sí, que era capaz de detener o disminuir el crecimiento tumoral. Basta, recién me entero de eso. Los 3 médicos argentinos, uno de ellos o 2 de ellos riojanos, además. El martes que viene vamos a seguir hablando. A mí me sale algo de Universidad John Hopkins. Sí. A mí la que me dijeron es que habiendo tanta gente con muchísima plata en el mundo que está muriendo con cáncer, sería ilógico Crotoxina era. que no, Pero, ilógico que no sacaran la cura. Ahora, yo me pongo a pensar, para mí debe ser muchísimo más lo que gana la quimio de lo que puede pagar cualquier persona, porque es por supuesto, una tiradera de dinero total. Es impresionante. por supuesto. Sin mencionar que no supuesto. ganan solamente el hospital, sino que ganan un montonazo de... Un montón de personas. Pero por También ejemplo, parece- el caso de los hospitales públicos, también a veces se hace quimio. En Estados Unidos, por ejemplo, hay hospitales donde sí se hacen quimio y son hospitales públicos. No hay salud Hay pública en plata Estados del Unidos, Estado. Joaquín. Disculpe, Sí. Joaquín, no hay salud pública en Yo Estados estoy Unidos. viendo, Disculpe estoy viendo que una lo- serie donde Sí. tratan sobre un hospital público y sí tratan y digamos pierden mucho dinero el hospital público de hecho. Y bueno, ellos El también hospital tratan público seguro que va a perder el dinero, pero el que vende la droga para hacer que se la compra es una oficina, un hospital, un ministerio, sería, no pongamos otros países como ejemplo porque son distintos los sistemas de salud. Lo que a usted se lo van a cobrar 10, al Ministerio de Salud de la Nación se lo van a cobrar 25, además. Nunca Claro. pierden. Nunca Olvídate. pierden. Nunca pierden. Y olvídalo que el gobierno tampoco. O sea, los que pierden son las personas. Sí o sí. Yo Por estoy de eso, acuerdo con Alejandro. lo de la crotoxina se los voy a dejar para que lo vayan madurando hasta la semana que viene, porque como vamos a seguir con el tema de ciencia, vamos a seguir. No tienen idea las cosas que se dijeron sobre eso y cuál fue el destino, además de estos 3 médicos que trabajaron sobre eso. Había estudios que estaban muy avanzados en relación a eso y sin embargo,
otro fue el destino de esta gente. Bueno, Y así bueno, voy o sea, cerrando, chicos, porque les tengo que... Sí, ¿qué? ese tipo de estudios son perjudiciales para muchos entes de poder. Hay un hombre que descubrió cómo ¿cómo era? Bueno, un auto que funcionaba a base de hidrógeno, es decir, de la descomposición química del agua, que se dividía en oxígeno e hidrógeno y funcionaba con el hidrógeno del agua, es decir, funcionaba Sí, con era agua. la hidrólisis. Era la hidrólisis. Claro, con la hidrólisis. ¿Qué pasa? Es un terrible golpe para las industrias petroleras y el petróleo es el oro negro del mundo, o sea, maneja el mundo el petróleo. Ale, vendría a ser el sueño de cualquier persona que tiene un auto de en vez de echarle nafta, como quien dice, le echa agua. Claro, ¿No? por eso digo, o sea, sería el negocio más grande de todo el mundo. Resulta que este hombre murió en los años 90, que fue más o menos donde descubrió el sistema, y murió en un restaurante y salió diciendo, me envenenaron. Nunca más escuchó más nada de él. Murió. Por supuesto, ¿tiene alguna duda? Chao. A ver, nosotros no lo podríamos afirmar públicamente, no podríamos hacer una presentación, no podríamos, porque no tenemos pruebas, pero eso no significa que no haya ocurrido tal cual usted lo está contando, ¿no? O sea, son dos cosas distintas. Bueno, ven que el tema de la ciencia, que parecía que esta vieja plomo va a venir a hablar acá de la investigación científica y demás, cómo va abriendo, abre un montón de cuestiones, sobre todo éticas, y la reflexión sistemática en torno al hecho científico, en torno a las actividades científicas, que también son actividades económicas, esto lo vamos a ver la semana que viene, y por lo tanto, al ser actividades científicas, actividades económicas, generan un circuito en el que hay intereses de por medio, intereses políticos e intereses económicos. Eso desde ya, esto ocurre, aunque no queramos, va a ocurrir de la misma manera. Por eso les daba el ejemplo de Tarea de Sebastián Arroyo, Volver al Futuro, y todos los que no la vieron. Por eso les decía, el científico Volver al Futuro no existe, y está buenísimo porque es un personaje creado para la película, pues si no sería un embole, y la idea de la película es entretenernos, pero no funciona la ciencia así, no funciona así de esa manera. Hay profundos debates en torno a esto, por eso digo, me parece que todos tienen una parte de la razón, todos, ¿no? Pero como que en algunos momentos, en nombre del avance científico, en nombre de la mejoría de la humanidad, en nombre de la solución de un determinado problema, y hay fuertes cuestionamientos éticos, ¿no es cierto?, de actividades que hoy en día están permitidas y se hacen, y sobre los que nadie habla, ¿no? Nos quedamos por ahí con hechos puntuales de algunas cuestiones que se socializan más y se hacen más públicas que otras, y que sin embargo van en detrimento, van en perjuicio de otra cosa que verdaderamente sí podría ser un avance para la humanidad. Pero se termina el negocio, ese es el tema, ¿no? Esto en técnica y en tecnología también vamos a ver qué ocurre, no solamente en el ámbito del conocimiento científico. Bueno, por todo lo que hemos hablado, podemos decir que el conocimiento científico entonces es metódico, sigo un método, esto después lo vamos a ver con el método científico, el método es la repetición de pasos de la misma manera, con los mismos características en el mismo momento, ¿no? La metodicidad, la sistematicidad, que va también por el registro, de la mínima variación de lo que estoy haciendo, tengo que ser sistemático con esto, anotar, registrar todo, toda esa cuestión. La generalidad, que busca la ciencia siempre, a veces lo logra, a veces no, establecer principios generales, leyes que puedan ser aplicadas a la totalidad de los casos, es explicativo, predictivo, explicativo porque explica, obviamente, predictivo porque del descubrimiento o de determinados postulados yo puedo predecir situaciones futuras desde desde ese punto de vista. Mencionamos que es predictivo y es abierto, en el sentido, ejemplo que les daba, de la posibilidad de trabajar. No existe el trabajo, no le sirve a nadie además, el trabajo encerrado y que no lo vea nadie para que no me copien, no le sirve a nadie, ni siquiera a la persona que está llevando adelante la investigación. Y sobre todo, la característica fundamental del conocimiento científico otra de las características es la utilidad, es decir, que todo postulado, toda ley que se establece, todo principio general que se establece,
o todo procedimiento que se legitima a través de su demostración, siempre debería estar al servicio de mejorar un proceso, mejorar la calidad de la vida de las personas, mejorar, siempre va por ahí. De ahí la utilidad del conocimiento científico. Veo que los removilizó este tema, o por lo menos algunos se movilizaron bastante, así que les dejo pendiente justamente y en relación a esto, porque el tema que sigue es importancia de la ciencia en el desarrollo económico, porque la ciencia también es un desarrollo económico, y entonces el martes que viene vamos a retomar con el titulito que les tiré ahí de crotoxina, así vamos también analizando todas estas cuestiones, sobre todo porque no es algo que le pasó a otros, es algo que nos pasó a nosotros, acá en Argentina, lo de la crotoxina. Estamos listos y salvo Arroyo, a medida que los voy nombrando, van saliendo de la llamada. No sé si tienen clase o bueno. No, ya no tenemos clase, están los chicos que van a rendir, así que para la gracia. Bueno. Bueno, Arroyo estaba, Igor